Bueno, bienvenidos a las personas que están viendo el en vivo y a las personas que vean esto después en Facebook y en YouTube. Muchas gracias nuevamente por apoyar el proyecto, como siempre les digo. Y bueno, en este en vivo vamos a hablar sobre el resumen geopolítico, el resumen geoeconómico, que yo siempre ligo, pues obviamente con geopolítica. Es el resumen de la Deutsche Welle, ustedes ya saben. Y pues el propósito es ligar todas estas noticias económicas que aparentemente solo son económicas con todo el resumen geopolítico que yo he venido dando en estos últimos días. Hay cosas importantes que están pasando en estos momentos. Finlandia ha dicho finalmente que sí a la OTAN. Rusia ya ha lanzado un montón de amenazas para no solamente contra Finlandia, contra Finlandia en específico, pero también contra pues, los países occidentales que le están permitiendo la entrada al bloque. También ya Rusia ha dicho que Salosin, ¿qué onda? Muchas gracias por seguir el en vivo. este y bueno, pues eso, que vamos a estar pues hablando en este video seguramente de cuestiones no tan económicas aparentemente a primera vista, pero después sin duda alguna iremos ligando todo con lo que está sucediendo ahora en la OTAN y esta decisión de Finlandia de regresar a una postura, posicionarse ahora sí en un frente. 8 décadas, 80 años sin que Finlandia haya querido adherirse a algún bloque, no digamos al de la OTAN, a cualquiera. Era un país neutral, totalmente neutral, inclusive mucho más a favor de Rusia que de la Unión Europea en un montón de cuestiones. La primera, hablando de economía, es que Finlandia depende mucho energéticamente del Kremlin, algo que ya vamos a estar aquí viendo a continuación que le va a afectar seguramente. Entonces bueno, esto fue del día de ayer, este resumen, pero digo, conforme a lo que yo he estado investigando para los videos que hago diario y basados en este resumen, seguramente van a salir muy buenas cosas. Barbijo Yasu, ¿qué onda? Muchas gracias por estar aquí, por entrar al en vivo. Te agradezco mucho. Y pues hola. Pues bueno, no sé si quieran comentar algo al respecto. Y si no, pues de una vez empezamos a reproducir el video. Ya saben, la dinámica es: yo reproduzco el video del resumen de la Deutsche Welle, dura 12 minutos. Y pues ya yo me sigo explicando, deteniendo el video para explicar algunas cosas y tratar de ligarlas pues con cosas como que más globales, digamos, que todo está conectado. Buenas tardes, Chusco. Bienvenido. Gracias por estar aquí nuevamente. Entonces, bueno, vamos a ponerlo y ya cualquier cosa que ustedes quieran comentar, pues me la escriben y tratamos de hacer esta unión entre el video, lo que yo quiero compartirles y alguna pregunta o algún comentario que ustedes tengan. Muchas gracias nuevamente a quienes están viéndolo en vivo y a quienes están viendo esto en YouTube y en Facebook el día posterior a la transmisión. Bienvenidos a Economía. Moscú ha anunciado sanciones a una treintena de empresas europeas. Entre ellas se encuentra Gazprom Germania, la antigua filial del gigante ruso de gas Gazprom, ahora controlada por las autoridades alemanas, así como Wingas, el mayor almacén y distribuidor de gas de Alemania. El ministro de Economía, Robert Habeck, confirmó el jueves que algunas empresas ya no reciben gas debido a las sanciones, aunque dijo que el país ha encontrado proveedores alternativos. Y este jueves se presenta formalmente la nueva Cámara Latinoamericana de Litio. Bueno, antes de pasar a esta noticia de litio, que es muy interesante, sobre todo a las personas que estamos en Latinoamérica, y bueno, la cuestión energética ahorita en Europa pues es muy delicada, ya eso lo sabemos. Es una herramienta política, económica, militar inclusive, que está utilizando Rusia para Europa y en general para Occidente.
digamos, para defenderse a las sanciones pues, que está implementando Occidente. Entonces, en este afán, sobre todo en este afán de dañar también pues, por parte de Rusia a Europa y no solamente ser los dañados con estas sanciones, pues está intentando implementar cuestiones que van más allá de lo económico y sí a tratar de desestabilizar, sí obviamente la economía, pero también la propia Unión Europea. Hay países, específicamente 3, que son Hungría, República Checa y me parece que el otro es Letonia, me parece. Son 3 los países que no están a favor de que se corte por completo y de que se tenga el gas natural ruso y que se tenga esta política agresiva con Rusia, porque pues obviamente ellos piensan que esto afecta directamente a los intereses de los gobiernos y de los países y hay quienes no están dispuestos a hacer este sacrificio de soportar los altos costos de las energías a cambio de quitar la influencia a Rusia sobre Europa. O sea, hay países, Hungría por ejemplo, Hungría es el único país europeo que sí directamente se ha posicionado en contra, por estos, sí por su cercanía por el Kremlin, pero también porque tiene muchos problemas con la propia Unión Europea. Son como 2 cuestiones por las que Hungría está reacio a aceptar estas sanciones que está implementando Occidente contra Rusia. Pero también un tema aquí muy importante es el papel que está ejerciendo Finlandia de unirse a la OTAN, y entonces empieza Rusia a enfocar su poderío ya no solamente en lo militar, sino ya tratar de generar inconsistencias en la economía occidental desde su perspectiva, porque ahorita los daños pues, son causados, digamos, por el propio Occidente que ha sancionado a Rusia. Entonces, bueno, lo que hay que decir aquí hasta este momento es que si Finlandia se une finalmente a la OTAN, ¿qué es lo que va a pasar? Ya ha dicho que sí, tácitamente, así lo han dicho, que sí van a entrar. Entonces, bueno, si esto llega a pasar, el Kremlin, además yo no creo que haya un bombardeo nuclear ni nada de estas amenazas que se están manejando, que dice el Kremlin. Yo no creo que se llegue a eso. Sí creo que va a tomar una postura muy fuerte. Y yo estaba leyendo a especialistas de Reuters, y ellos decían que, por ejemplo, para Rusia sería prácticamente imposible librar 2 guerras al mismo tiempo. Una hasta el norte de su país, que es su frontera con Finlandia, que son 1.300 kilómetros, si no me equivoco, más o menos de frontera que tiene con Finlandia, y que está al norte del país, y al mismo tiempo estar librando una batalla en el sur oeste de su país, que es con Ucrania. Además, sus intentos de también invadir Moldavia, son un montón de cuestiones que no harían posible que Rusia intentara llevar a cabo acciones militares en Finlandia. Pero lo que sí es que va a utilizar todos sus argumentos económicos y de influencia obviamente energética para dañar no solamente a Finlandia, sino toda la estructura europea y occidental, por ende, va a tratar de dañar esa estructura, les digo, aprovechándose de que algunos países del bloque no están tan a favor de estas sanciones contra Vladimir Putin y contra Rusia. Pues Erdogan se opone a que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Sí, porque hay varios países que se oponen, porque eso representa, o sea, imagínense eso. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros somos la OTAN, ¿no? Aquí me parece que hay 6 personas conectadas. Entonces conmigo somos 7. 7 miembros de la OTAN, ¿no? Entonces llega uno que pues tiene un país bien, tiene un país próspero, bien económicamente, bien socialmente, políticamente, es un buen país, pero trae un conflicto y viene con nosotros 7 y nos dice, oigan, me dejan entrar a su bloque, siempre me negué, ahora sí quiero, porque una persona me está atacando y pues quiero ser defendido con ayuda de ustedes. ¿Puedo entrar? Entonces ya Finlandia ya no es el Finlandia de hace 2 o 3 meses, al que nosotros le estábamos pidiendo que se adhiriera con nosotros. Y ahora Finlandia viene con un montón de problemas y responsabilidades que nosotros tenemos que tomar. Recuerden que el artículo 5 de la OTAN dice específicamente que
se tiene que defender a cualquier miembro sin importar las razones ni las consecuencias. Entonces, por eso algunos países, sobre todo Turquía, ha dicho no a la adhesión de Finlandia, porque eso supone una responsabilidad directa a los problemas que Finlandia trae o que la adhesión de Finlandia trae con este bloque, que es obviamente la postura de Rusia, que Finlandia y Suecia son una línea completamente roja para Putin y para Rusia. Y Tenchi, ¿qué onda, hermano? Bienvenido, gracias por estar aquí y gracias a todos los que están. Entonces, bueno, vamos a seguir reproduciendo y ya vamos comentando, pero eso es importante, el papel económico y ya también de sanciones que va a empezar a tomar Rusia para con Occidente, sobre todo por la próxima adhesión de Finlandia a la OTAN, que es, o sea, por eso muchos pro-occidentales están hablando del fracaso rotundo total de Vladimir Putin, precisamente porque lo que Putin, o sea, el motivo, el argumento, según el propio Putin y según los oligarcas rusos, de invadir a Ucrania, pues era alejar, mandar un mensaje directo a la OTAN de que esto puede pasar si tú te acercas a mis fronteras. Y pues le está saliendo justamente lo contrario, porque si Ucrania no se adherió a la OTAN, pues ahora por el norte, o sea, el argumento era: yo no quiero OTAN en mis fronteras directas, y por eso invadí Ucrania. Pero al final de cuentas va a haber OTAN en mis fronteras directas, pero ahora en el norte con Finlandia, que ya hay muchos países, Lituania, Letonia, por ejemplo, son países limítrofes con el Kremlin y son parte de la OTAN. Lo que pasa es que, pues, como que Ucrania pues, era el centro, pues era el corazón de la URSS. Entonces, por eso la diferencia. Que también no es como que la OTAN llegue y ponga armas nucleares, pues, no. O sea, hay que recordar que la OTAN, claro, en el papel, pues teóricamente, ya en la práctica pues puede ser distinto, pero en el papel la OTAN es un bloque defensivo. O sea, no va a adherir países o a invadirlos, no va a eso, se supone que no está creado para eso la organización, y más bien para defender a los países miembros, y por esa razón no tenía razón de existir, porque no había de qué defender a los países europeos. Había prosperidad con Rusia, con China, hay prosperidad comercial. No había necesidad de una OTAN. Por eso Donald Trump la quería borrar, porque solamente significaba un montón de inversión para Estados Unidos, y pues decían es que no hay un enemigo, como sí lo hubo cuando la creamos después de la Segunda Guerra Mundial, que era la URSS. Ahora ya no hay ningún peligro, ya no tenemos por qué tener esta organización, y de repente llega Rusia y da un motivo, una razón de existir a la OTAN, y yo creo que le da vida por otros, pues por un chingo de años a la OTAN. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el resumen y ya vamos platicando. Integrada de momento por representantes de Argentina, Chile y Perú, y busca sumar a socios de Bolivia, México y Brasil. Su objetivo es poder definir de forma transparente los precios del litio mediante la conformación de un mercado, un índice del valor del litio y modelos de contratos presentes y futuros en Latinoamérica. La producción de litio en la región tiene su corazón en el denominado Triángulo del Litio, integrado por los solares andinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que, de acuerdo a los últimos datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, concentran el 55,9% de todos los recursos mundiales conocidos de este codiciado metal. Y entonces aquí, esta noticia es muy importante. Yo pues, soy de México, ya varios lo saben. Y aquí hay una serie de dimes y diretes, porque hay quienes no quieren nacionalizar al litio, que bueno, el litio es nacional, o sea, el litio nadie se lo lleva, y empresas que lleguen a invertir pues, finalmente pagan, generan empleos. O sea, esas son posturas pues extremistas de nacionalizar el litio. Es de nosotros, no es de nadie más. Pero bueno, el punto es de que la discusión está en si formar una paraestatal, o sea, una empresa controlada por el propio Estado para extraer el litio y después venderlo, y que esas ganancias pues entren de manera más directa al gobierno y por ende al pueblo. Ese es el ideal. A mí lo que me causa conflicto es que las paraestatales nunca han funcionado. No hay una sola en ningún país que haya funcionado. Por ejemplo, tú cuando hablas con alguien que está muy a favor y extremista
del lado de las paraestatales, siempre te topas con el ejemplo, o sea, te ponen el ejemplo de Francia, que en Francia todos los minerales, porque tú les dices, es que no hay ningún país desarrollado que tenga que tenga éxito con sus paraestatales, y te ponen el ejemplo de Francia y dicen, no, Francia sí puede. Pues Francia tiene una de las peores economías ya de la Unión Europea, y por eso Macron perdió tantos votos contra Le Pen, porque pues, la economía francesa no levanta, no termina de levantar, y muchos especialistas se lo aquejan a las paraestatales. Y a ver, la paraestatal como tal, como concepto, pues es brillante. Lo que pasa es que está manejada por personas. Si estuviera manejado pues por un ente que fuera completamente honesto y que no hubiera corrupción y que todo fuera bueno, pues estaba bien. Que se creen 1000 paraestatales para explotar el litio, el petróleo, el carbón, todos los recursos. Pero la cosa no funciona así. Y como está manejado por las manos del Estado, el Estado es corrupto, y las personas que estén a cargo lo van a tomar. Van a tomar las ganancias. Entonces, yo por esa razón de la corrupción en el Estado, no estoy de acuerdo en que se formen paraestatales. Lo que sí estoy de acuerdo es que, o sea, las acciones, digamos, del mercado del 100%, yo me quedo con el 51%, 52%, lo que quieras, y después dejo lo demás a que lo exploten. Y ya voy viendo, ¿no? O sea, no les voy a entregar también todo a las empresas privadas, porque finalmente el mercado se termina comiendo todo. Pero lo bueno del mercado es que pues, ellos se encargan. Ellos tienen sus problemas de corrupción, de gente que tienen que buscar, de todo, pero tú ya no te encargas de nada. Para mí es el mejor caso. Pero bueno, el punto es de que lo que me llamó la atención ahorita, justamente en el en vivo de ayer, que estuvo Chusco aquí, estábamos platicando del papel de Argentina y cómo por intereses propios va a Alemania y España. Ya creo que no fue a Francia. Pensaba ir a Francia Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y al final creo que no fue, o al menos hasta ahorita. Pero lo que platicábamos es cómo antes de la guerra Argentina estaba muy cerca de Rusia, muy muy cerca. Y entonces ahora, cuando Argentina quiere sustituir a Rusia en el mercado occidental, en gas natural, en petróleo y en carbón, pues ya se acerca con los occidentales y va con Alemania, porque Alemania tiene un gran peso. Primero va con España a cerrar tratos pues, de comercio, ¿no? De tratar de hacer un libre comercio entre España y Argentina, que España es potencia energética en Europa, sobre todo ahorita. Pero bueno, ese es otro tema. Y después a España va como de temas más económicos, y después va a Alemania a hablar con Olaf Scholz, no para temas de relaciones comerciales, o no el punto más importante, sino el tema más importante en esa conversación tenía que ser que pues, Alemania tiene un gran peso en el G7, y finalmente el G7, que está conformado por las mayores potencias económicas occidentales, que luego, pues ustedes saben, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón. Ellos son los que pueden decir, ok, que Argentina sustituye. Entonces para eso fue Alberto Fernández, y ahí traiciona a Putin, traiciona a Rusia, y dice, yo no quiero ya nada que ver con Rusia, porque el panorama ha cambiado. Ya no es la Rusia fuerte en Occidente por el conflicto y las sanciones. Y a mí me llama mucho la atención que justamente esto se da, o sea, como que están, yo creo que se están, o sea, como que hay como que hay un estira y afloja entre, ok, yo Argentina con Chile y Bolivia, que formamos este triángulo de abundancia en litio, queremos entrar al mercado occidental, sustituir a Rusia, y a cambio yo mi mercado de litio se lo dejo a Occidente, y le restrinjo la entrada a China y a Rusia. Entonces hay que también, por eso les digo, como que aunque parece, sí, forman una alianza Chile, Argentina y Bolivia de litio, y ya, pues está bien.
No tiene cosas globales y macroestructurales muy, muy fuertes y que hay que voltear a ver. Entonces yo creo que todo se está acomodando para que América Latina, excepto Brasil hasta el momento, se esté acercando, pues, como lo quieran ver, a Occidente o a Estados Unidos. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Y no es casualidad para nada que se esté dando esta visita y al mismo tiempo esta alianza de estos tres países del triángulo, les digo, que tiene pues más del 50% de las reservas mundiales de litio. Imagínense eso. Un estudio financiado por la Fundación Friedrich Ebert de la socialdemocracia alemana advierte que, al igual que ha sucedido en el resto del mundo, 12 de las familias más ricas de Argentina han elevado su patrimonio durante la pandemia, a diferencia del resto de la sociedad. Y lo lograron porque las ventas de sus empresas se reactivaron rápidamente tras el impacto inicial de la cuarentena y porque han podido elevar sus precios. Sin embargo, las cotizaciones de sus acciones aún están lejos de recuperarse desde la última crisis argentina de 2018. En Montegrande, suburbio al sur de Buenos Aires, Horacio Calcaño vive con su pareja Nair Charif y su hija Nur. Comen mermelada de la empresa de los Pagani, azúcar de los Blaquier. Ven televisión por cable de los Noble, el teléfono está ensamblado por los Chernyakhovsky. Son algunos apellidos de las familias más ricas de Argentina cuyo patrimonio se acrecentó en la pandemia a contramano de la clase media. Es un mundo cada vez más desigual, donde los ricos se hacen más ricos y la clase trabajadora sobrevive y los pobres, cada vez son más pobres, ¿no? O sea, los empresarios, aparte como hay oligopolios, eso hace que se concentre la riqueza. Nair perdió el trabajo en la pandemia. Lo recuperó en agosto pasado, pero ahora se puso a estudiar para ser docente especial. Me motivó a seguir estudiando por las dudas, a ver si viene otra pandemia y nos quedamos de nuevo lejos de lo que estábamos teniendo, ¿no? Que tampoco era mucho. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, es el autor de una investigación financiada por la Fundación Friedrich Ebert sobre cómo, al igual que en el resto del mundo, 12 de los principales millonarios de este país se enriquecieron en 2020 y 2021. Si vos antes de la pandemia habíamos medido 29.900 millones de dólares aproximadamente entre estos ricos que mencionabas, al año, si bien hay una pequeña caída con la pandemia, al año, a febrero del 21, ya valían más de 32.000 millones de dólares y al segundo año, a febrero del 22, aproximadamente unos 36.000 millones de dólares. Lecher adjudica el enriquecimiento a que, después del impacto inicial de la pandemia, se recuperaron rápido sus ventas y aumentaron los precios. Pero Cristian Reos, analista de una de las principales sociedades de la Bolsa de Argentina, Alaria Ledesma, relativiza el alza de las acciones de las grandes empresas de su país. Cuando uno compara con los máximos históricos de 2018, las acciones argentinas están todavía un 60% por debajo o más de esos números. Es que Argentina había comenzado la última de su larga historia de crisis en 2018. Algunas empresas siguen sin recuperarse. Son empresas donde se ve una mayor injerencia del Estado, particularmente empresas de servicios públicos y de bancos. Tras la pandemia, ahora suben los precios por la guerra de Ucrania. Horacio, Nair y Nur dejan de consumir alimentos de primeras marcas y optan por productos más baratos. Desde la pandemia, lo que más se ha encarecido en Argentina han sido los coches, los alimentos y la ropa. Los hogares de clase media, como el de los Calcaño o Charif, apenas están recuperando su poder de compra tras la pandemia. Pero las familias ricas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, han aumentado su fortuna en estos años. Y Venezuela se ha... Bueno, pues ahí la eterna discusión, ¿no? De pues el libre mercado, qué tanto beneficia a que la economía crezca y sea más próspera al mismo tiempo, o qué tanto beneficia a que los ricos sigan siendo ricos por siempre y a que los de la clase media se mantengan ahí en el limbo entre caer a ser pobres o entre hacerse multimillonarios. Esa es la gran pregunta y es la eterna discusión entre capitalismo, comunismo, entre capitalismo, socialismo,
libre mercado, economías controladas. Lo cierto es que no hay una fórmula que funcione a la perfección. Tal vez, obviamente, o sea, hoy tenemos el mejor sistema que hemos creado, eso sí, sin lugar a dudas, ni siquiera lo duden. Lo que sí es que está lejos de ser perfecto o de ser ideal para todas las personas. Y lo que pasa es que siempre el mercado se va comiendo las cosas buenas, va encontrando atajos y va haciendo pues, más pobres a los pobres, más clase media a los clase media y más ricos a los ricos. Es que tuvimos una larga pandemia y por eso no avanzamos y perdimos empleos. Sí, o sea, 2 años de pandemia casi. Bueno, todavía hay pandemia pues, pero 2 años de, digamos, de confinamiento. Un año de confinamiento estricto, digamos, en donde pensamos que íbamos a salir, luego regresábamos. Pero, pues, finalmente son 2 años que pasaron y pues solamente fueron cosas negativas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados ahí en México y en Argentina? Bueno, en México estuvimos así estrictamente de que no podíamos salir para nada. Pues yo creo que 8 meses, 9 meses. O sea que todo estaba como muy controlado. Porque ya después de ese tiempo, me parece que se empezó a hablar de las vacunas. Ya empezábamos a... Como que había dimes y diretes si los cubrebocas funcionaban o no. Finalmente nos adaptamos y era salir con cuidado, siempre poniéndonos gel antibacterial, la mascarilla obviamente siempre. Como que nos adaptamos y yo creo que fueron como 9 meses. Argentina casi 2 años. No, pero, o sea, 2 años de que duró como la sugerencia del gobierno, ¿no? Me imagino. Pero digamos estrictamente que era no salgan para nada. Yo me imagino que fue menos tiempo, o sea, no fueron 2 años. Fueron como 8 meses, 9 meses, porque fue como la media en todo el mundo. En España 3 meses y se hizo muy largo. Sí, es que, pero fíjate, ok, 3 meses estrictos, ¿no? De no salir para nada, nada más a comprar comida, cosas así. Pero estrictamente horrible. ¿A poco? Bueno, yo sigo a muchos youtubers en Argentina que son muy críticos con el gobierno actual. De hecho, siempre me salen aquí videos de Milei, de Danan, de Agustín Laje. Son personas argentinas famosas que supongo que conoces, que yo sigo, y yo sí veía la crítica tan fuerte que le hacían al gobierno por estas medidas represoras en contra de los ciudadanos para que no salieran a prácticamente nada. También fue un poco irresponsable. Pues es que, a ver, algo que yo estaba platicando con un amigo era que, a ver, obviamente, y hablábamos pues de México, cómo se hicieron muy malas cosas, pero yo creo que fue muy mal para todo el mundo. Tal vez unos más mal que otros, pero a todos nos fue mal y a todos los gobiernos les fue mal, porque pues nadie, o sea, nadie estaba preparado para una pandemia. No había forma de que nos fuera bien o medianamente bien porque no teníamos un parámetro. Hoy, por ejemplo, si llegara otra pandemia, lo que se ha dicho es que ya se aprendió de que no beneficia ni a que se mueran menos personas, pero tampoco a la economía el que nos cerremos por completo. O sea, eso no termina de funcionar y son errores, repito, que hemos aprendido porque ya pasamos una pandemia. Pero cuando no sabíamos nada, pues nadie pensaba en la economía hasta después, porque decían es que la gente se está muriendo, los sistemas de salud están colapsando. Son un montón de cuestiones que pues nadie se esperaba. Estados Unidos, uno de los sistemas de salud más grandes del mundo y más efectivos, colapsado. China, colapsado. Alemania, colapsado. O sea, nadie estaba preparado para recibir una pandemia y pues, se notó, porque a todos les fue muy mal. Obviamente, pues Estados Unidos con Donald Trump le fue muy mal todavía por este discurso en contra de los chinos, por este discurso en contra inclusive del COVID. O sea, todos estos discursos que emergieron
pues, perjudicaron todavía más a que superáramos pronto la crisis de la pandemia. Al capital internacional de una forma inusual y ofertará acciones de empresas públicas, incluidas las petroleras golpeadas por la crisis, las sanciones y la falta de inversión. La invasión rusa de Ucrania cambió el panorama energético mundial, lo que tal vez sea una oportunidad de oro para Venezuela. Recordemos que a tan solo 2 semanas de la invasión rusa de Ucrania, Washington buscó el diálogo con Caracas, y es que el interés por el sector energético es cada vez mayor. Con la guerra en Ucrania cambió el panorama energético global. Países productores de petróleo y gas natural están en ventaja. Venezuela es uno de ellos, dispuesta a cerrar los huecos del suministro ruso. El régimen en Caracas cambia de rumbo. Ahora Venezuela anunció que ofertará a través de bolsas locales hasta el 10% de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. La intención: necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar. La oferta, o sea que el capitalismo no es tan malo después de todo, explicó Maduro, comenzará el lunes 16 de mayo e incluirá hasta el 10% del paquete accionario de las compañías seleccionadas, por lo que pidió a inversionistas nacionales e internacionales estar atentos. El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás. La economía de Venezuela. Pero ¿por qué se da todo esto? Ustedes dirán, o sea, ¿cómo es que ahora ya ofertan acciones en las bolsas para internacionales? Pues sí, estaba leyendo tu comentario, el amiguito de Estados Unidos salió, sí, y fíjate, es lo que comentábamos ayer con Argentina. O sea, finalmente, yo no estoy en contra de que Venezuela y Estados Unidos ahora se formen una alianza para acaparar el mercado de petróleo que dejó Rusia por las sanciones. Porque es la finalidad, pues, en geopolítica, es la finalidad de cada nación, sobrevivir y estar mejor. O sea, claro, tienes tus valores, tu línea democrática, tu línea comercial, tu línea económica, tienes tus líneas, ¿no? Tus pautas, las cosas que te gustan hacer y las que no. Pero después de eso, tienes una serie de acontecimientos que a veces no dependen de ti, como ahora la guerra con Ucrania. Y es tu decisión aprovechar esos movimientos cuando tú eres uno de los afortunados que puede aprovecharlos. Por ejemplo, un país que no tiene petróleo, pues no puede aprovechar esta crisis para salir adelante. Venezuela sí lo puede hacer, México. Son países que además de ser petroleros, son países que además exportan granos, exportan pues comida. Son países que hoy tienen una oportunidad de que les vaya mejor y la tienen que aprovechar. Si eso significa hacer a un lado tus diferencias con Estados Unidos, pues adelante. Ya después te vuelves a pelear y ya después vuelven a caer las sanciones contra Venezuela, ya después vuelves a cerrar tu economía, ya después vuelves, si quieres, a lo que tenías. Pero hoy debes de aprovechar lo que te está dando el mercado. En geopolítica no hay amistades sino intereses, por supuesto. Así se maneja la geopolítica y no está mal. Es más, no hay algo bueno ni malo en geopolítica, solo hay hechos que dependen de las circunstancias en las que ponen a cada país. Entonces, hay mucha crítica obviamente a Estados Unidos porque casualmente pues, el malo, el antidemocrático, el represor, ahora vamos a hacer negocios con ellos. Pues sí, es geopolítica. Y Venezuela, al que siempre criticábamos, al ventajoso, al que interfiere en las economías y al que interfiere en asuntos nacionales que no le competen, ahora voy a hacer negocios con ese monstruo llamado Estados Unidos y al que yo siempre he insultado y he dicho que es lo peor que le ha pasado al mundo. Pues sí, así funciona la geopolítica y está bien. Así debe de funcionar. Vaya bajada de pantalones. Pues sí, o sea,
Así funciona. Y a veces te lo tienes que tragar así. Todas las críticas, por ejemplo, de a Joe Biden o a Maduro, pues ni modo. Son cuestiones que hoy no importan e importan más que no se les caiga las economías o no se les caigan más de lo que ya están. Entonces, así es. No se vayan con esa finta de, no, y es que Estados Unidos, doble cara, y ahora sí con Venezuela, eso es Estados Unidos. No, eso es la geopolítica. Y es más, y entre más poder tienes o más recursos, siempre estás metido en este tipo de decisiones. Por ejemplo, Estados Unidos, al tener la hegemonía mundial, tiene que hacer este tipo de movimientos de ajedrez. Es más, alguna vez escuché, antes de que Rusia invadiera a Ucrania, y esto, a ver, quiero aclarar, se los voy a platicar de algo que yo escuché de un geopolitólogo de aquí de México, que yo no estoy diciendo que sea verdad, y él también dijo que pues, él lo hablaba como una hipótesis de geopolítica, de lo que él conoce. Entonces esto es pues casi una teoría conspirativa, casi. Es como un chisme, digamos, pues. Se los voy a platicar, a ver ustedes qué piensan. Bueno, había una teoría cuando todavía Rusia no invadió Ucrania. Cuando había este discurso, digamos un mes antes. Cuando empezaba a florecer este discurso de por qué hay tantas tropas de Rusia en Ucrania, planean un ataque. Putin decía, no, para nada, son paranoicos, están en mi territorio, yo las puedo tener ahí. Ucrania a veces decía, ok, sí nos van a invadir. Después decía, no sean paranoicos. Había este discurso. Y entonces este geopolitólogo, Alfredo Jalife, se pregunta y dice, ok, ¿qué pasaría si en realidad Estados Unidos y Occidente le da Ucrania o una parte de Ucrania a Rusia, y a cambio de eso Rusia se posiciona del lado de Estados Unidos para frenar de tajo a China? Esa teoría salió en ese momento y pues a mí me voló la cabeza, porque eso ya lo hicieron, solamente que al revés. Después de la Segunda Guerra Mundial logran hacer una alianza China y Estados Unidos para acabar con Rusia. No sé si sabían. O bueno, con la URSS pues de ese entonces. Entonces, ya después pues puede ser cierta o no, porque también es muy sospechoso que hacía algún tiempo se habían reunido Biden y Putin en Ginebra, no sé si se acuerden, en julio pasado de la invasión de Rusia en Ucrania. Se habían reunido junio de 2021, pues se habían reunido y pues muy amistosos, pues muy diplomáticos, pues. Y después, a finales de año, a principios del 2022, mejor dicho, llega la invasión de Rusia en Ucrania. Pues obviamente empiezan a ver todas estas teorías conspirativas alrededor. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser posible que Estados Unidos ahorita esté sancionando a Rusia y Rusia esté invadiendo y declarándose la guerra también con Estados Unidos y con Occidente? Pues que no les sorprenda. Yo solamente no les estoy diciendo que esta hipótesis sea verdadera, solamente les estoy diciendo que no les sorprenda que esto llegue a ser verdad, porque así es la geopolítica. A lo mejor esto que estamos diciendo de Venezuela y Estados Unidos pues es más pequeño, ¿no? Un nivel más micro. Y esto que les estoy comentando de todo un plan entre Estados Unidos y Rusia de, ok, te doy parte de Ucrania, vamos a hacer como que nos peleamos, pero cuando todo acabe, tú me vas a ayudar con China, ok. Eso pues, eso puede pasar, ¿eh? No estoy seguro si sea verdad, eso obviamente pues, no lo sé, pero puede pasar. Y que no les sorprenda si pasa. Y si pasa, pues ya ahí ponen en un comentario algo de que, este infeliz lo dijo. Pero bueno, yo no. Bueno, yo se los platiqué, pero lo dijo Alfredo Jalife, que es buenísimo. Si no lo siguen en YouTube así, pues se lo recomiendo. Él siempre dice que es totalmente objetivo. Y a mí, yo creo que no lo es. Yo creo que nadie lo somos. Todos tenemos
Obviamente tratamos de ser imparciales, objetivos, pero siempre estamos más a favor o en contra de uno o de otro conforme a nuestras vivencias. Eso, y no tiene nada de malo, O sea, no tiene nada de malo que tú hables y digas, a mí me gusta más lo que pasa con Estados Unidos, o yo le creo más a Rusia, creo que son los más afectados, creo que Estados Unidos es el malo. Está bien, no hay problema, y no hay problema que hables desde esa perspectiva, en mi opinión. Es más, no hay nada mejor que ser honesto, saber los sesgos que uno tiene, y a partir de ahí dices lo que piensas. Ya si hay personas que se ofenden con eso, bueno, pues ya es su problema, pero tú estás diciendo, yo estoy más a favor de esto, pero intento ver el mundo lo más imparcial posible. Lo más imparcial posible. Está estancada y registra una inflación interanual de más del 251%. La posibilidad de reemplazar a Rusia en el suministro energético global es una oportunidad de oro para el país sudamericano y su maltrecha economía. Pues conectamos ahora en Caracas con Óscar Schlenker. Saludos, Óscar. La venta de acciones de empresas públicas empezará el lunes próximo. ¿Se sabe ya cuáles son las empresas contempladas en esta esto va a estar bueno. medida que no incluye a la petrolera PDVSA? Correcto, aunque no se incluye a PDVSA, en el anuncio que hizo Maduro mencionó a las industrias básicas de Guyana, que tienen que ver con minería, petroquímica y empresas mixtas del petróleo, gas, siderúrgica, pero también mencionó compañías telefónicas como Movilnet y CanTV, una empresa que fue estatizada por Hugo Chávez en su gobierno. Así que esta medida no solo se desprende del modelo rentista petrolero que Venezuela mantiene desde hace mucho antes de Hugo Chávez, sino que también deshace las políticas del chavismo. Las empresas públicas venezolanas... Y todo esto, por supuesto, tiene que ver los tratados. Imagínense lo que negociaron. Porque, bueno, no sé si se acuerdan, yo di la noticia en mi canal de YouTube, que los invito a que lo sigan, si no lo han visto. Yo di la noticia de cuando una comitiva diplomática de Estados Unidos llegó a Caracas a hablar con Maduro, a negociar esto básicamente, de acaparar el mercado con petróleo venezolano a cambio de, quién sabe. Golpeadas por la crisis y la falta de inversión, ¿se espera que esta oferta del gobierno venezolano sea bien recibida tanto por inversores locales como internacionales? Bueno, sin el interés de inversionistas quizás no se hubiese hecho el anuncio. Además que este tipo de medidas ya se vienen negociando desde hace algunos años y ya hemos visto algunos avances con las industrias agropecuarias y el turismo, por ejemplo. A ver, en mi opinión, Estados Unidos estaba provocando a Rusia al principio, diciendo todos los días que Rusia iba a invadir Ucrania, y Rusia, si no atacaba, demostraba debilidad, como el cuento de Pedro y el... Sí, yo concuerdo mucho contigo, Chusco, mucho contigo, de hecho, 100%. Yo creo que tuvo mucha influencia Estados Unidos en lo que pasó. O sea, yo creo que sí, ya se lo había planteado Putin, y había todo un plan, porque después te das cuenta de las reservas de... O sea, en el tema económico, Rusia se venía preparando para esto desde hace varios años. Entonces, no es como que Estados Unidos fue el culpable completamente. Pero yo creo que tuvo mucho que ver todo lo que dijo Estados Unidos, es correcto. Pues es que imagínate, todo el día, todos los días se decía, en Europa y en Estados Unidos, va a atacar, y inclusive decían fecha, va a atacar el lunes, va a atacar el miércoles, va a atacar el sábado. Y pues terminó pasando. Sin embargo, como tú dices, las industrias del Estado tienen años sin presentar memoria y cuenta, no han sido auditadas, algunas juntas directivas están vencidas, entre muchas otras cosas que deben mejorar. Así que, según expertos, tiene que haber un proceso de saneamiento de estas industrias o privatizar parte de la gestión para proceder a privatizar los activos de estas empresas. Y eso es un proceso que podría tomar algunos años. Desde el pasado año, el presidente Maduro comenzó a revertir el modelo económico socialista de su predecesor Hugo Chávez al ceder la administración de unas 13 empresas de alimentos estatales a terceros a cambio de pagos y así reducir el gasto público. ¿Hasta dónde crees que va a llegar el gobierno con esta nueva fase?
Bueno, sin duda el gobierno de Nicolás Maduro tiene un interés en que la economía del país mejore antes de las elecciones del 2024. Y hay muchos factores que han impulsado al chavismo a repensar sus políticas socialistas. Mucho antes de las sanciones contra Venezuela, ya estas compañías públicas no estaban produciendo lo que el Estado estaba pagando para mantenerlas operativas. La emisión de dinero en respaldo en parte ocurre para sostener las nóminas de estas empresas. Y eso es lo que llevó a Venezuela a caer en 8 años de hiperinflación. Así que estas medidas que buscan el apoyo del capital privado internacional demuestran que el chavismo está dispuesto a cambiar sus bases ideológicas para mantener el poder y entendiendo que la economía es clave para ello. Óscar Schlenker, muchas gracias. Cada vez más empresas estadounidenses adoptan una postura pública sobre cuestiones sociales y políticas. El último ejemplo ha sido el aborto. Microsoft se ha sumado al creciente número de empresas que están ofreciendo el reembolso de los gastos de viaje relacionados con el aborto. En la lista figuran Apple y Amazon. Apple fue la primera en proponer este tipo de ayudas para sus empleados después de que Texas aprobase una legislación antiaborto muy restrictiva en 2021. Una propuesta que muchos aplaudirán, pero que tiene muchos opositores entre la población conservadora del país. Y el contraataque ha empezado ya con la presentación por parte de un senador de una ley que prevé prohibir que las empresas reciban exenciones fiscales sobre los gastos vinculados a la cobertura de los viajes relacionados con el aborto. La lucha por la protección del aborto libre se une a otras batallas recientes por temas de justicia social, con empresas que adoptan posturas públicas claras sobre movimientos activistas como Black Lives Matter. En Florida, Disney se opuso a la llamada ley No Digas Homosexual, lo que provocó que el gobernador de este estado le retirara su estatuto fiscal especial. Ustedes son una corporación con sede en Burbank, California, y van a aprovechar su poder económico para atacar a los padres de mi estado. Lo vemos como una provocación y vamos a luchar en contra de ello. El posicionarse públicamente sobre temas candentes solía ser una cuestión reservada a la política. Para las empresas no hay garantía de que hacerlo les beneficie. Una posición en contra o a favor puede ser interpretada como una declaración política. Y esto es todo en la economía. Híjole, pues aquí en lo del aborto sí yo me meto poco, la verdad. Porque pues no tiene nada que ver con geopolítica, al menos en este momento, en este tema específico. Bueno, sí, pero no me gustaría tocarlo, la verdad. Podríamos hablar de la Agenda 2030 de la ONU, como pues al parecer, obviamente quien lidera toda la ONU pues, es Estados Unidos. Lidera no que la controla, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la lidera, está en Nueva York la sede, o sea, la ONU la lidera Estados Unidos. Ajá, sí, es que es una discusión que no da para mucho en geopolítica, yo creo. Entonces, bueno, yo lo único que puedo decir al respecto es que, pues, si la ley permite ciertas cosas, revertir ciertas cosas, está bien. O sea, está bien que cada territorio, cada persona tenga derecho a elegir. Y así como las personas que están a favor del aborto quieren que haya un respeto a la decisión de querer o no, pues también cada estado debería tener la decisión de querer o no. Y por su parte las empresas, pues me parece congruente. O sea, si yo soy una persona que tiene una empresa que es a favor del aborto, pues me parece una medida congruente el decirles a mis empleados: si nosotros estamos en Texas y quieres hacerte un aborto, te pago el avión para que vayas a California, te lo practiques, te doy tus días de descanso y después regresas. Yo creo que está bien. Y ahora, un retroceso cultural, no lo sé. Hay países que existe la monogamia, entonces, no sé. Culturalmente, cada país es responsable de lo que ellos aprueban o no aprueban. Y me parece que eso sí es pues un tema que no me quiero meter. Entonces, bueno, ya aclarando eso y diciéndoles, bueno, que muchas gracias por estar aquí, y a las personas que vean esto en Facebook o en YouTube. Después de haber hecho eso,
pues nos vemos en la siguiente transmisión. El día de mañana no hay transmisión, hasta el próximo lunes, igual a las 2 de la tarde. Y van a ver que van a salir muchas cuestiones de Finlandia y de Suecia. Y obviamente de Rusia. Van a ver. Ya lo estoy viendo. Entonces no se pierdan el lunes el en vivo para pues, hablar de cuestiones geopolíticas, de la postura que estará tomando Rusia más fuerte. Entonces bueno, nos vemos. Axel, no sé si eres el hermano de Julio, pero gracias, hermano, por estar viendo. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan linda tarde o linda noche, dependiendo de donde se encuentren. Nos vemos en el siguiente programa en vivo. Saludos, gracias por verme. Hasta la próxima, cuídense.